un montón de cosas, ¿no? Que creo que es de lo que vamos a platicar. Entonces, creo que este espacio también hizo que la inercia de ir a la escuela, tener exámenes, hacer evaluaciones, ayudar a tu hijo que haga la tarea, como que esa inercia se rompió y se hizo una dinámica distinta en la cual ahora están 24/7 en casa las personas que están haciendo cuarentena, porque hay unas que no, y están con su familia pasando mucho más tiempo de lo que nunca antes habían pasado, y los roles familiares están teniendo modificaciones, y la escuela también, el ciclo escolar, los maestros, los directivos, o sea, todo está teniendo modificaciones porque ya no se puede llevar la normalidad de la vida escolar cotidiana. Entonces, con ese preámbulo de que este es un espacio para reflexionar y evaluar en la ruptura de la inercia, ¿ustedes qué observan que ahora que se detuvo todo, que las personas están comenzando a darse cuenta, de ustedes que se están dando cuenta que está pasando, que evidencia las problemáticas de la escolaridad, las deficiencias o las áreas de oportunidad que ustedes ven? Creo que estamos viendo como el resultado que arroja todos los años de escolaridad que se llevan de las diferentes generaciones, desde los más grandes, desde los mayores, adultos de 70, 60, 80 años, los que andamos entre los 50, los 40, las generaciones más jóvenes y los que todavía están yendo a la escuela, ¿no? Como que el resultado de todas las generaciones, ahorita que todos estamos reunidos en un mismo espacio, en casa, se arrojan estos resultados, ¿no? De lo poquito que ha podido avanzar la educación a lo largo de un montón de décadas, que ha sido así microscópico, y que casi toda la educación se ha llevado siempre de la misma manera, los resultados que podemos ver de cómo reaccionamos ante un momento en el que tenemos que cambiar, en el que tenemos que empezar a hacer cosas diferentes, en cuando ya no hay un maestro frente a mí que me tiene que decir lo que voy a aprender y lo que voy a hacer, o que ya para mí como estudiante ya no tiene tanto sentido, ¿no? O sea, ya no tiene tanto sentido porque ya no estoy ahí, porque ya no está el maestro frente a mí, porque a lo mejor ya esa calificación que esperaba obtener para ser abanderado o para estar en un cuadro de honor, ya de repente esas cosas dejan de tener sentido. Son irrelevantes, ¿no? O sea, y sin embargo, en muchos contextos escolares se tienen que seguir haciendo. O sea, tengo que terminar un montón de contenido y de tarea y de cosas que me mandan mis maestros que no entiendo para qué me van a servir como alumno, ¿no? O sea, no entiendo, voy a tener una continuidad de estudios de un ciclo que me va a llevar a dónde, ¿no? Entonces, creo que es un momento en el que cuando observamos estas cosas tenemos la oportunidad de empezar a reflexionar un poco sobre ¿para qué me va a servir esto ahora, no? Sí, a mí me gustaría escuchar la perspectiva de Abby, porque yo sé que tú tuviste muchos años de maestra, y bueno, con lo que dices, tú escribiste un blog súper chido que hablaba acerca de la educación del futuro y realmente para qué clase de futuro preparamos a nuestros hijos cuando los mandamos a la escuela, y creo que esta es una evidente prueba de que no sabemos para qué futuro los estamos. O sea, es tan inesperada la realidad que prepararlos para un futuro incierto pues realmente es una apuesta, ¿no? ¿Tú qué piensas de eso, Abby? Uy, pues se ha generado bastante controversia en las redes, en todos los lugares, entre el lado de las familias y los maestros y lo que dice en la Secretaría de Educación, ¿no? Para mí esto se está desquebrajando desde hace muchos años, o sea, el sistema está muy obsoleto y esto viene como a reafirmar esta postura, puesto que se prepara continuamente para que los niños y las niñas puedan ser exitosos en un futuro, pero nunca estamos seguros de qué futuro es el que les va a tocar, ¿no? Y esto es una prueba muy palpable. Entonces, esta situación en donde se pone una postura en donde vamos a terminar el ciclo o sí, ¿no? Y lo vamos a acabar y vamos a terminar todo eso, me parece bastante
falta de empatía, porque hay muchas circunstancias que los niños y las niñas están viviendo en casa, muchísimas que no sabemos, no nada más el encierro, sino de qué forma están llevando el encierro en sus familias. Entonces, el ponerte a decir que el ciclo se va a terminar o sí, los contenidos se van a llevar a cabo y vas a terminar de rellenar los libros y les estás mandando un montón de tareas a casa, las mamás están, la mayoría de las publicaciones que he visto es como, tengo que imprimir muchas cosas, no me doy abasto y no puedo conectarme bien a internet y los niños no sé cómo hacer esto con ellos, o sea, ellos no han estado preparados nunca para tener a sus hijos de esta forma en casa. Entonces, el querer que esto se cumpla me parece esta falta de empatía y sobre todo de por qué queremos seguir replicando esos mismos contenidos si estamos viendo que este mundo ya no es el mismo que hace algunos meses, ¿no? Entonces, queremos a fuerza seguir con eso. Mi pregunta sería, ¿para qué? ¿A dónde nos va a llevar el que terminemos el libro, el que terminemos el curso, terminemos los bimestres? Pero ¿y al final qué? No es solo para cumplir o realmente... Yo invitaría a tener un análisis realmente muy profundo de qué podríamos ofrecerles ahora a estos niños y niñas que sí pueden conectarse, que sí pueden estar ahí, pero cómo ayudarlos a transicionar, porque es muy abrupto el cambio, ¿no? Es muy, muy impactante de cómo eran las cosas y cómo se puede transformar esto. Entonces, el acompañarlos se me hace bastante interesante y bastante importante que no se pierdan esos lazos, pero no para... Desde mi punto de vista, no para seguir replicando el mismo modelo, que pues ahora mismo no sabemos para qué nos va a servir. Además estamos hablando de una cuestión muy estandarizada que están diciendo, esto es lo que vamos a hacer. O sea, la educación va a seguir de esta manera. Pero los contextos son bien diferentes. Sí, o sea, hay escuelas rurales en donde el internet es terrible o no existe internet, en donde los maestros no pueden llegar a esas escuelas ahora porque viven en otro lugar y en esta cuarentena no pueden salir de sus casas. ¿Quién les va a llevar esa información a esos niños? A esos niños de esos contextos, ¿cómo va a impactar? ¿Qué va a pasar con ellos? O sea, es como querer aventar una semilla mágica que solucione la educación en todos los lugares de todo México para todos los niños de cualquier situación social. Sí, de cierta forma, bueno, yo no he dado mi punto de vista, así que me doy la palabra a mí mismo. Te cedemos la palabra. Gracias. Yo estoy muy de acuerdo con ustedes y retomando, para mí creo que todas las épocas de cambio son buenas para evaluar qué funciona, qué no funciona, qué se necesita transformar y creo que esta cuarentena es un perfecto pretexto para evaluar qué funciona y qué no funciona a muchos niveles y creo que al menos yo lo que veo, leo, escucho, percibo en redes sociales, porque no estoy saliendo, es que hay reflexiones en todas partes, ¿no? Que hay que cambiar a nivel político, a nivel económico, la organización, la solidaridad, las tecnologías, las energías. Pero estoy escuchando muy pocos debates de qué tenemos que cambiar a nivel cómo estamos llevando la educación. Porque pareciera que todo lo demás hay que cambiar, pero la educación es tan importante porque el hecho de que esté esto, no digo que ahora la educación no sea importante, sigue siendo igual de importante, eso no cambia. Lo único que cambia es cómo estamos llevando la relevancia para que sí realmente las personas puedan prepararse para tener éxito en lugares inesperados. A mí me llama mucho la atención mi sobrino, que está en una escuela de alto rendimiento. y pues que la verdad tiene jornadas muy largas de tareas, ¿no? Y él está en un grupo privilegiado, donde tiene una casa con internet, en donde van a una escuela de paga, y en donde hay que seguir pagando las cuotas de esas escuelas, y en donde esas escuelas pues tienen que seguir ofreciendo contenidos porque tienen que seguir ofreciendo su servicio, ¿no? Yo la verdad me pongo a reflexionar mucho, no quiero juzgar la experiencia de nadie, ni de ninguna escuela, ni de nada, pero sí me pongo a pensar, al menos la responsabilidad que tenemos las personas que acompañamos a niños y niñas que están creciendo para que adquieran las habilidades necesarias. En este momento de cuarentena, en el que es el perfecto momento para hablar de organización familiar, para hablar de creatividad en el aburrimiento, para hablar de gestión emocional,
para hablar de afrontar cómo estar contigo misma y contigo mismo sin volverte loco con tus miedos y pensamientos y ansiedades, para hablar de, en un colapso de cualquier tipo, cómo podrías estar preparado, qué habilidades podrías tener, primeros auxilios, o sea, hay tantas habilidades y conocimientos útiles en estas circunstancias que se están desaprovechando, tratando de forzar que continúe la rueda de los contenidos que ya se tenían en el panorama anterior, y que ahora es como de, no importa que el apocalipsis comience, tenemos que terminar el ciclo, ¿no? Y les tenemos que llenar de tarea, o sea, como que yo evalúo y reflexiono esa perspectiva de no estar dispuestos a hacer cambios consistentes cuando las circunstancias cambian tanto. O sea, y creo que el mayor cambio consistente que hacen algunos institutos escolarizados a la SEP es usar internet, ¿no? Como, la vanguardia. ¿No? Sí, el gran cambio trascendental es de que ahora vamos a innovar haciendo contenidos virtuales, y creo que es útil. O sea, creo que si la pandemia, cuando acabe y regresemos, nos vamos a tener mucho aprendizaje de cómo poder tener, cómo extender ciertos ejercicios y ciertas cosas a casa en línea, pero no está habiendo un cambio ni de contenidos, ni de interacción, ni de habilidades, ni siquiera un cambio de cómo prepararte mejor para estados de emergencia. O sea, veo cómo las personas, no sé, en el súper se están peleando, jalando el papel de baño, o la gente se está así amotinando o alocando, o pasando realmente momentos de estrés críticos. Y la escuela, que es el momento de formación para tú tener éxito en tu vida, no está ofreciendo nada consistente para este tipo de situaciones y de emergencias. O sea, eso es un área de oportunidad súper desaprovechada. Sí. ¿Sabes? Yo veo esta parte de cómo se sigue viendo a las niñas y a los niños como algo de lo que hay que llenar de ciertos conocimientos para que puedan tener éxito, sí, volvemos al futuro. Y se nos está olvidando esta parte humana, son personas, ¿no? Y están viviendo una realidad a lo que no están acostumbrados, están encerrados 24/7, y algunos ni siquiera tienen, pues, esta maravilla de poder salir al patio y jugar. Entonces, ¿dónde entra esta coherencia de si estamos formando niños y niñas, pero que no solo sea llenarlos de conocimientos, sino de conocimientos prácticos? Porque ahora, como bien lo dices, necesitamos desarrollar muchas habilidades que ya tendríamos que tener desarrolladas si pensamos que lo que estamos educando son seres humanos. Entonces sí, la escuela te llena de contenidos, conocimientos, pero estamos en una convivencia diaria. Somos personas que estamos ahí, o ellos que están ahí con grupos de 20, 30 niños, y entonces se nos olvida que hay muchas cosas para la vida diaria que es importante que tuviéramos de aprendizaje en la escuela. Entonces, esta parte de la empatía, del trabajar en equipo, de saber, bueno, se está poniendo así el panorama y ahora qué vamos a hacer, qué tal si se acaba la luz, que ya no hay luz, cómo lo resolveríamos, ¿no? O si no tuviéramos agua. Entonces, que no sabemos si realmente a la fecha que estamos hablando de que todo va a volver a la normalidad, va a pasar. Porque no ¿Y de qué normalidad? ¿Y de qué normalidad estamos hablando? Entonces, es como decir, hemos dicho una fecha y luego otra, ahorita tenemos una indicativa, pero no sabemos si eso va a pasar. Entonces, estos meses que todavía restan del ciclo escolar, pues podríamos aprovecharlos más en sí tener quizás esas clases virtuales y tener como esta herramienta, sacarle el mejor provecho, pero no para llenarlos y atiborrarlos de tareas y que van a hacer que los niños entren en más estrés. Si los niños ya están en esta parte de la supervivencia, estresados por lo que están pasando, si de por sí cuando van a la escuela normal les cuesta mucho poder adquirir estos aprendizajes, ¿cómo realmente creemos que van a ser aprovechables pasan en esta situación, en este momento, ¿no? Con esta contingencia en casa, en las condiciones que no sabemos? ¿Por qué seguir repitiendo eso si les podemos ofrecer otras cosas que puedan servirles precisamente para este momento, en donde ellos puedan decir, pues, ¿qué necesito ahora? Escucharlos, sobre todo también, como abrir esta visión de que ellos también pueden tener una opinión y
podemos de lo que ellos necesiten, entonces decir, bueno, no vamos a llenar esto, pero están pidiendo esto, vamos a darle. Pero es como esta negación de los niños y las niñas tienen que hacer lo que nosotros digamos, o lo que nosotros pensamos que tienen que aprender, ¿no? Me llama mucho la atención ver cómo existe una diferencia muy notoria entre las personas que están escolarizadas, hablando todavía de personas que siguen yendo a la escuela o antes de la pandemia, y de las personas con las que nosotros hemos estado trabajando en el centro de aquí de Educambiando, cómo tienen esta capacidad de adaptarse, esta capacidad a la resiliencia, y que aunque también tiene un impacto lo que está sucediendo, lo llevan de una manera bien diferente. Nosotros que hemos tenido contacto con las familias, que he podido estar trabajando con ellas de manera bien cercana, virtualmente hablando, Por Susana. lo que comparten, la experiencia que ellos comparten de observar cómo sus hijos pueden seguir autodirigiendo sus intereses en una situación que no es común para ellos, y cómo les muestran a los padres la manera de poderse organizar, de poder sobrellevarlo, de poder dialogar, de poder tener un pensamiento más crítico, de poderse cuestionar las cosas, de poder tratar de encontrar formas en las que puedan convivir de una mejor manera, ahora que o sí lo tienen que hacer porque no les queda de otra. Y las familias que no están acostumbradas a desarrollar este tipo de habilidades socioemocionales, que solamente están acostumbradas a la excelencia académica o a buscar esa excelencia académica, y que ahora eso deja de tener sentido y empiezan a tener conflictos verdaderos porque ahora tengo que convivir todo el día con una madre o con un padre que ni conozco, ¿no? Que ni sé qué le gusta, que no siento nada en común con esa persona, que no hay empatía, que no tengo confianza, que no tengo un espacio para dialogar, que me siento ahora más solo y aislado que cuando iba a la escuela incluso, ¿no? Entonces, para mí parece una gran evidencia el observar cómo cuando le permites a las personas que tengan la libertad de decidir, de desarrollar sus capacidades humanas, no solo cognitivas, y que tienen este espacio en donde pueden transmitir más que solo un conocimiento aprendido, sino una experiencia de mamá, papá, vamos a organizarnos de esta manera porque así he aprendido a hacerlo en el centro, ¿no? Y podemos hacerlo de esta forma, y podemos usar estas herramientas, y podemos hablar de esta manera, y podemos tener acuerdos de esta forma para llevarla más suave, ¿no? Eso a mí me parece así la evidencia más tangible y palpable de la necesidad urgente que hay de transformar la educación de cómo se ha estado llevando a formas distintas que integren habilidades humanas, como dice Avi, ¿no? Pues es que la educación como se ha estado llevando habla de un panorama que no tendría que cambiar nunca. O sea, para que la escuela siga funcionando tendrían que existir los mismos trabajos quién sabe cuántos años más, tendría que moverse la economía de la misma forma sin que haya cambios, no tendría que haber estados de emergencia, no tendríamos que estar previniendo, o sea, tendría que no suceder nada como que se empiece a acabar el agua, o que el cambio climático pase, o que haya catástrofes naturales, o que haya colapsos económicos, o que en este caso pasen cosas tan inesperadas como una pandemia. Tendría que no pasar nada de eso para que las personas sí estén preparadas, porque solo se tienen que preocupar por trabajar, y hasta eso siempre termina faltando la parte humana, porque en el trabajo necesitas habilidades interiores de gestión emocional y de colaboración para poder tener una vida feliz, aunque tengas un buen trabajo o un mal trabajo. Pero lo cierto es de que nada de eso lo podemos controlar. O sea, las circunstancias globales son tan inesperadas que pretender seguir educando de la forma desde que la revolución industrial nació, se continúa educando con programas, con contenidos que siguen siendo, se van cambiando algunos, pero realmente siguen siendo los mismos, las mismas asignaturas, de la misma forma, con el mismo formato, la misma forma de evaluación, la misma forma de competencia, la misma forma de jerarquías,
la misma cantidad de alumnos en un grupo, la misma división de grados y de edades, o sea, todas esas mismas cosas de falta de organización entre los alumnos, de falta de toma de decisiones, de coerción y obediencia sí, máxima. sí. O sea, todas esas cosas realmente son habilidades que funcionan para algunas cosas, pero que solo sepas hacerlo de esa manera, te imposibilitan estados de alerta o de emergencia, y eso se superevidencia. O sea, tan solo hay que ver cómo reaccionan las masas, ¿no? Cómo cuando un estado de alerta se presenta, hay independientemente de lo que tú creas, que si es una pandemia, que si es un juego, un chanchullo neopolítico, que si es una